Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, el capítulo 3 del marco metodológico en la carrera de Ingeniería de Petróleo. Acá tengo varios expertos, está el profesor Roger Hernández. Y el profesor, que vamos a debatir sobre la organización del capítulo 3 de Ingeniería de Petróleo. El capítulo 3 se divide en 3 partes, donde primero ustedes deben definir el tipo de investigación, luego la metodología y luego las técnicas de análisis de datos. En el tipo de investigación tenemos las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas a nivel de ingeniería de petróleo son las más usadas debido a que estas, ¿verdad?, debemos hacer unos cálculos. Por ejemplo, si nosotros vamos a investigar sobre producción, entonces cuántos barriles sacamos, llevamos una estadística o llevamos unos números. ¿Qué otros ejemplos tendríamos, profesor? De igual forma, como lo dijo la profesora, el historial de producción es sumamente esencial. Allí se hacen cálculos para cotejar si realmente los datos de producción, las pruebas que se están generando a través de diferentes programas, entre ellos Centinela, realmente corresponde a lo que aparece en UFM. También está la misma data que se pueda cargar en Eclipse en algunos modelos dinámicos. Asimismo, lo que son proyectos de factibilidad económica realmente amerita de los cálculos que requieren un procedimiento detallado que está estructurado por la principal empresa como es Petróleos de Venezuela. Profesor, a nivel cualitativo, ¿qué ejemplo tendríamos para los muchachos? Principalmente, bueno, hacemos lo que es el cuadro comparativo entre lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa. Como bien los profesores lo han mencionado, pues lo cuantitativo es netamente reducido a datos estadísticos, que jerarquiza el número resultados a través de la estadística. La diferencia de los estudios cualitativos, que quizás bueno, en el área de petróleo no se llevan con ese grado de profundidad, es porque va más generalizado a estudios de grupos sociales, colectivos, vivencias dentro de un colectivo social. Entonces, que bueno, quizás se pueden evidenciar dentro de la empresa, es decir, los modelos organizativos dentro de la empresa, las formas como se interrelacionan, como elaboran los cuadros de producción, todo ese proceso, que también podemos tomar en cuenta esos elementos, porque lo cualitativo es medir características de una población en virtud de las cualidades. Y bueno, podemos utilizar esos elementos en las primeras partes dentro del proceso metodológico, pero en síntesis, nos basamos más que todo en el área de petróleo en un método deductivo, es decir, basado en lo cuantitativo, es decir, ver lo que vemos en la realidad, reducirlo a cifras estadísticas y con ello determinar una serie de resultados. Otro ejemplo, profesor. Bien, entre una de las áreas de influencia del ingeniería de petróleo tenemos la parte de la seguridad industrial, en donde el ingeniero allí puede determinar algunos factores como es la ocurrencia de accidentes dentro de la industria, que es una de las situaciones que está actualmente inclusive generando mucho de qué hablar. Inclusive tenemos acontecimientos serios, por lo menos lo ocurrido el día de ayer en Amuay. Entonces son factores que vienen allí como que formar parte de ese estudio que puede hacer el ingeniero durante la industria y durante su desempeño como profesional, y en este caso como para levantar sus estudios motivados, que puede realizar un estudio acerca de la influencia o la relación que ha tenido que tiene en la empresa los accidentes y incidentes de trabajo. Profesor. También se puede resaltar como diferentes ejemplos para el aspecto cuantitativo cuando se hacen pruebas a nivel de laboratorio, en donde muchas de ellas corresponden a ecuaciones matemáticas para evaluar en función a ciertos aditivos, ciertos componentes, cuál es el diseño que mejor se ajusta dependiendo de las exigencias que se esté evaluando el estudiante en ese momento. En el tipo de investigación. Luego que nosotros hemos definido si nuestra investigación es cuantitativa o cualitativa, viene ahora a nivel de petróleo, existe el tipo de investigación, existen muchas variables. Pero para petróleo, el grupo de profesores de expertos, que faltaron varios, pero acá tenemos un grupo selecto, decidimos que para petróleo necesitábamos
orientarlos hacia descriptiva y de campo. La carrera de petróleo, obviamente, en el tipo de diseño es descriptivo porque describo los sucesos que están pasando cuando estoy haciendo ya sea una producción, una exportación, un traslado del crudo. Mire, y en el campo porque obviamente voy al campo. Profesor, un ejemplo de descriptiva. Bien, la podríamos asociar, como lo estoy explicando, de un ejemplo de las relaciones o de las frecuencias de accidentes, por ejemplo, dentro de la industria, que pudiera allí nuestros pasantes, nuestros futuros profesionales, levantar esa información del índice de incidencias que pueda ocurrir o no en sus campos de trabajo. Profesor. Bueno, dentro de los grandes paradigmas o tipos de investigación, como hemos hablado, los cualitativos, cuantitativos, el método tipo de investigación descriptiva, pues bueno, abarca es describir una serie de elementos que existen dentro de una realidad. En este caso, el primer paso del investigador, del pasante como tal, luego que se vincula a la empresa, es describir todos los elementos que allí se observan dentro de esa industria, esa empresa, con el fin de determinar una serie de conclusiones y con ello elaborar un proceso investigativo. El campo, pues bueno, el diseño o tipo de investigación de campo, en ningún momento el pasante se escapa porque no lo hace exento de esa realidad, él se vincula directamente con esa realidad, describe los distintos factores que hay en esa empresa y determina unas conclusiones, lo que forma el elemento dentro del campo de la investigación. Bueno, a nivel descriptivo y de campo creo que funcionan los diferentes análisis que se vienen desarrollando en la carrera de Ingeniería en Petróleo. Muchos de los pasantes o tesistas se encuentran vinculados en ambos. Casos o detalles puntuales, cuando se hace una actualización de ficha, muchos de ellos recopilan información que realmente proviene del campo, pero ellos para hacer ese análisis o esa actualización de ficha tienen que acudir a un proceso descriptivo para hacer el llenado de esa ficha. Asimismo, cuando, manteniendo el ejemplo del caso anterior, cuando se va a diseñar algún aditivo o algún fluido, dependiendo de lo que se esté estudiando, se está acudiendo a datos que a través de muestras que se adquieren de campo, pero el proceso del cálculo matemático proviene ya de un estudio descriptivo, entonces donde en muchas oportunidades el pasante tesista manipula ambas consideraciones. Realmente, como lo han comentado los profesores, hay que saber detallar y puntualizar las características de lo que son las investigaciones, bien sea en el ámbito descriptivo de campo, para que no tiendan a confundirse, pero ya, como lo puntualizaron mucho de acá de nuestros compañeros, dieron las diferencias de cada uno. Bien, a nivel cualitativo, tenemos dentro del tipo de investigación las que son etnográficas, las que son participativas y las investigación-acción. En ese campo de cualitativo, en el tipo de investigación, ¿qué ejemplo podremos tener? Bien, habíamos hablado de lo que dice la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo siempre es un método, se puede decir, más resumido, que sintetiza la información a datos estadísticos. Lo cualitativo es más a profundidad y se abarcan distintos métodos, como está la investigación-acción, que bueno, que es vincular directamente con la realidad a fin de transformarla, llegar a un área de estudio, a un colectivo, a un grupo social y transformar, generar cambios dentro de esa realidad. La etnográfica es estudiar los grupos sociales, las etnias, las culturas y conocer sus formas de vida, sus costumbres y secretos. Y la investigación participativa pues va de la mano con la investigación-acción, que busca transformar o cambiar una realidad dentro de un determinado elemento. Esos elementos, pues, a pesar de que muchas veces dentro de la ingeniería en petróleo no se utilice en el campo de la investigación cuantitativa, es importante tenernos en cuenta porque debemos buscar transformar la realidad existente dentro de una empresa. ¿Cómo se garantiza eso? A través de los aportes que brinda el investigador. En este caso, el pasante, el aporte intelectual que genere, de acuerdo a lo que observa allí, pues puede convertirse también en una investigación-acción porque busca transformar esa realidad mediante los aportes que genera a través de sus conocimientos, el grado de experiencia y conocimientos que haya adquirido dentro de la universidad y que nos lleve a los campos donde se desarrollan las capacidades. Bien, profesor Junior. En
Investigación-acción, usted tiene un buen ejemplo. Bien, se trata entonces, en este caso, de cómo este pasante va a proponer al industria o va a proponer una forma de cómo cambiar esa realidad para generar pues, el bienestar y mejor pues, desenvolvimiento de estas actividades que se realizan, ¿no? Entonces, en el campo pues, se deben tener ciertas pericias, ciertos elementos que permitan la realización efectiva de los trabajos, disminuyendo los accidentes. Para ello pues tomamos en cuenta las normas de seguridad de la industria, que son pues, bastante reglamentadas, que existen bastante reglamentadas a través pues, de tanto las normas que existan a nivel del país como internacionales, y pues allí pues todos los pasantes tendrían un elemento para generar un aporte de conocimiento y transformar esa realidad que tenemos en un campo y colocar pues, un conocimiento que pueda ser utilizado para evitar o minimizar los accidentes de trabajo. Por ejemplo, en los últimos pasantes, hubo una pasante que trabajó con caldaneo. Entonces eso genera una explosión, claro, cuando yo revisé su trabajo, eso genera una explosión muy grande y tienen rigurosas actividades de seguridad. ¿Qué otro ejemplo, profesor, podremos tener en cuanto a la acción, a lo que es un tipo de investigación, acción participativa? Ok, me gustaría hacer un paréntesis antes de dar un ejemplo de investigación-acción, manteniendo lo que está diciendo el profesor Junior. Se asemeja mucho también a la parte de etnografía, porque en muchas oportunidades, cuando se hace un análisis de seguridad, higiene y ambiente, se evalúa que esas normas que ya están existentes realmente están allí, están en físico, y muy pocas de las empresas. Bien, profesor, ¿qué otro ejemplo nos podría dar? Bueno, haciendo un paréntesis en función a su pregunta, debo resaltar también como ejemplo de etnografía, en función a lo que dijo el compañero Junior, se ha evaluado que existen leyes que ya están estipuladas sobre la seguridad, higiene y ambiente, donde esas normas realmente existe un índice considerable de empresas, contratistas, filiales que no la están aplicando. Entonces, cuando viene el pasante o el tesiste realmente hace un análisis sobre esas normas existentes y que la empresa no se está aplicando y hace un cambio social de que realmente eso se debe aplicar, que hay ciertas consideraciones que tomar, se genera un ejemplo etnográfico, porque son normas que existen pero que desconocen, quizás es que las desconocen, pero no las están aplicando al momento de que se les exige, porque realmente si no se cumple, nosotros acá lo sabemos y Junior puede dar fe de ello, al momento de que una norma está estipulada y realmente no se cumple, puede haber una sanción a la empresa. Si da el conocimiento el pasante o el tesista de que deben de hacerlo, porque no solamente se está perjudicando al personal, sino que también se puede afectar a la empresa. Es un ejemplo etnográfico. Puede ser un ejemplo etnográfico. En la metodología, nosotros plasmamos, en el segundo punto para el capítulo 3 de la metodología, nosotros plasmamos qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, qué restricciones presentan y qué obstáculos ocurren. Para ello, ustedes deben seleccionar su metodología de investigación a realizar. Por ejemplo, la metodología científica y la metodología contrastativa. Un ejemplo de la metodología científica de un tema de tesis de los muchachos. Bueno, realmente si nosotros evaluamos, son muy pocas las investigaciones a nivel científico que se han logrado obtener de pasantes o tesistas. Actualmente a nivel de seminario se está evaluando nuevas propuestas en donde creo que allí se están aplicando ciencia, porque muchas de las investigaciones que se generan o que se han desarrollado, muchos de los pasantes tesistas ya egresados a la universidad, no se ha visto un ejemplo hasta el momento asociado a este tipo de metodología científica. Pero un aspecto claro realmente es que hay que considerar que son ciertos procedimientos que realmente lo exige la ciencia, que deben de cumplirse para poder generar un resultado que esté acorde a esta investigación. Aspiramos
que más adelante podamos obtener ejemplos claros que puedan enfatizar. Por lo menos a nivel de seminario hay muchachos que están haciendo estudios a nivel económico, están haciendo análisis o propuestas sobre nuevas técnicas o aplicaciones a nivel eléctrico, bien sea para considerar el aspecto de producción, bien sea para evaluar otras formas de utilizar el coque como medio alternativo sobre este consumo energético, sobre las efectividades que se puedan vivir a nivel nacional, que de una u otra forma de verdad debe de tomar en consideraciones características puntuales científicas para poder tener un resultado. Un ejemplo de investigación contrastativa. Contrastativa, bueno, principalmente aunado de este campo de investigación. Contrastar, bueno, es decir, generar comparaciones entre una teoría y otra, entre un elemento, una investigación que se haya desarrollado. Cuando el pasante entra en un campo de investigación y llega a una empresa o institución como tal, en gran parte realiza investigaciones contrastativas, porque quizás muchas veces han tomado referencia a estudios que ya se han hecho y comprueban la efectividad de los mismos y los resultados. ¿Qué es lo que se quiere en los campos de ingeniería? Que tomen como referencia esos elementos, pero que generen otro aporte, porque lo contrastativo netamente se limita en comparar un estudio con otro, pero sin generar un aporte a mayor profundidad. Es decir, la contrastativo es apoyarse en otra investigación, pero generar aporte de mayor alcance que sirvan dentro de o que genere un gran resultado dentro del campo de la ingeniería. Hablemos de la investigación, acción, participación. Bueno, como primera instancia, pues ella va a surgir dependiendo de lo que los trabajadores puedan dar a conocer en relación a su vivencia, en relación a lo que ocurre en sus propios campos de trabajo y que pueda ser manejado pues, por nuestros pasantes o estudiantes de prácticas profesionales. Y tiene que ver fundamentalmente de esa realidad que está desfavoreciendo el trabajo normal de la industria y que como universidad pues, tenemos el compromiso, como pasante el compromiso de transformar esa realidad. En este caso podríamos dar un ejemplo de los pozos, en tal caso, de la forma del cañoneo, podría ser una de las propuestas en las que como ingenieros de petróleo se pudiera pues, generar alguna propuesta que favorezca a la utilización pues, de otro método, un método más eficiente. Bueno, de investigación proyecto factible del semestre pasado del seminario, unos estudiantes plantearon una investigación de la gasolina, pero ustedes saben, la gasolina es del crudo liviano, lo transforma para que sea gasolina, pero el estudiante planteaba era del crudo mediano. O sea, ella quería era transformar crudo mediano a gasolina, pero con otros elementos químicos que me lo transformen. No colocar el mediano a liviano y después del liviano a gasolina, sino ella quería transformar del mediano a gasolina. Eso es lo que llamamos proyecto factible, porque tendríamos que crear las máquinas y todo el aparataje operativo, mecánico, químico. Entonces un proyecto factible grande. Otro ejemplo de proyecto factible, pues que presentaron el semestre pasado, era sobre los programas que usan para perforación. Y ellos querían ver de que la universidad hiciera ese programa, ya no fuera de Windows, ya no fuera del propietario, sino fuera hecho bajo software libre y que fuera un programa hecho por los mismos estudiantes. Eso también era un proyecto factible. Profesor, con respecto a investigación proyectiva, ¿qué ejemplo tendríamos? Bueno, primeramente hay que resaltar que este tipo de investigación proyectiva es cuando el tesista o el pasante realmente diseña, crea o elabora alguna propuesta que realmente va a cubrir una necesidad. Un ejemplo realmente sobre creación intelectual se tiene la elaboración de un software con optimización sobre lo que es el levantamiento artificial por bomba electrosumergible, desarrollado acá en la división Boyacá, específicamente a nivel de la subcuenca Barinas,
en donde uno de los pasantes generó creación intelectual porque no solamente tuvo que recopilar información, sino que generar un nuevo diseño sistematizado a través de Excel, en donde tuvo que programar, o sea, ahí él tuvo que realmente contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario para poder manejar y dominar esos conocimientos, en donde él pudiera extraer toda la información que se encontraba en algunos software, ¿okay? Pero que obviamente la gran cantidad y la amplitud de software influía sobre el tiempo para obtener un resultado rápido, oportuno a nivel de los integrantes de los departamentos. Entonces allí donde nace la propuesta, pero para poder lograr esa creación tuvo que desarrollar varios procesos para generar el diseño, cubrirlo como tal, generarla si el mismo realmente corría o no corría, y luego obtener los resultados que obviamente se catalogan dentro de un proyecto factible y dentro de algo proyectivo. Bien, profesores, la investigación documental. La investigación documental siempre ha generado polémicas en cualquier carrera, sobre todo a nivel de ingeniería, porque piensan que porque en el marco teórico tienen teoría, es documental. Ahora, en realidad, ¿qué es una investigación documental para petróleo? Bien, para petróleo la investigación documental es la base referencial dentro de todo campo investigativo para conocer un elemento, un fenómeno dentro de una empresa, un problema existente, una situación. Tenemos que indagar, buscar teorías que sean o investigaciones que hayan elaborado de acuerdo a ese tema y son base referencial para generar el conocimiento. Mas no implica que dentro de esos campos de investigación, si utilizamos ciertas cantidad de teorías, pues la investigación sea netamente documental, no. Porque dentro de los campos, a nivel del método científico, las investigaciones se dividen en investigaciones puras y aplicadas, que va hacia la base de la experimentación y la proyección. Entonces, el ingeniero como tal, los dos elementos fundamentales de la investigación es basarse en un proyecto factible y una investigación proyectiva. Por lo tanto, no es documental en todo caso, no es una investigación que llega simplemente a indagarse en una serie de documentos de investigaciones y queda allí, sino que indaga, conoce el fenómeno, genera, busca bases referenciales, teoría, aplica una metodología, genera resultados y con ello un aporte intelectual dentro del campo de ingeniería. Por eso siempre tenemos que ser cuidadosos, no el hecho de que utilicemos tantas teorías, la investigación va a ser documental, y más en los campos de ingeniería, donde se utiliza el ingenio, la creatividad para producir y generar nuevos conocimientos en los campos de experimentación. ¿Explicativa? La explicativa se va vinculada con el campo experimental. Lo experimental se basa en los diseños post facto, es decir, post facto es porque después de lo hecho determinamos unos resultados y determinamos los efectos que se producen. Lo explicativo, la investigación explicativa, es decir, valga la redundancia, es explicar el por qué suceden tales hechos dentro de un campo de estudio. Si llegamos a una empresa, observamos una serie de elementos que sí existen, aplicamos una metodología, determinamos una investigación, obtenemos unos resultados, debemos hacer una proyección, explicar el por qué surgen tales situaciones dentro de la misma. Entonces va mucho más allá de los campos, lo que es lo descriptivo, sino va hacia la explicación de los hechos, los elementos que hemos observado allí. Experimental. Bien. La experimental sí lo podemos decir como una de las metodologías que sí tenga un poquito más de relación con nuestra área de ingeniería, motivado a que es fundamentalmente lo que el ingeniero debe de producir. O sea, asociar eso teórico que se recibe en aula, en un laboratorio, ya que acá tenemos nuestro laboratorio de máquinas térmicas y hidráulicas, y asociarlo con las realidades del campo. Entonces, para eso pues, necesitamos diseñar programas que nos ayuden a comprobar esta ciencia que tenemos teóricamente se acerque a la realidad y ahí tenemos unos resultados que nos puedan llegar pues, a mejorar todo esto del entorno petrolero. Profesor. Ok, otro tipo sería proyecto especial. Realmente es cuando se genera algo tangible que pueda dar soluciones a diferentes problemas o necesidades, manteniendo como ejemplo todo lo que se viene hablando ya de diferentes tipos que se puedan hacer algunos pasantes o tesistas. Puedo tomar lo que es la creación de fichas técnicas, lo que fue la elaboración del software para optimizar lo que es el tiempo de producción en cuanto a datos.
Muchos de estos tipos de proyectos especiales son creados para reducir el tiempo para que cualquier ingeniero dentro de ese departamento de forma rápida o oportuna pueda él obtener algún resultado en función a lo que vaya a generar el pasante que exista. Por eso es que resalto esos dos ejemplos que realmente la variable principal o que ellos querían cubrir era el factor tiempo. Tenemos el último punto del capítulo 3, que son las técnicas de análisis de datos. A nivel de ingeniería en petróleo, las técnicas para el análisis, o cuando nosotros decimos que una investigación es descriptiva y de campo, debemos aplicar unos instrumentos. Para petróleo, dejamos lista de cotejos, encuesta no estructurada y la observación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas de investigación de petróleo utilizan lista de cotejo porque ellos van a los pozos y verifican los equipos, ¿ok? Y más que hacer una encuesta, porque ellos están con unas maquinarias, están con unos obreros, pero lo que van es a cotejar si hay o no hay, si se daña, no se daña o qué vamos a cambiar. También en esa lista de cotejo se evalúa lo que es la data de producción, bien sea a nivel de crudo, a nivel de agua. Asimismo, también cuando se hace una ficha técnica, se coteja que la información que corresponde a una carpeta de pozo y que está en los diferentes programas que se manipulan en N cantidad de departamentos estén allí plasmados en esa ficha. Se ha observado que de repente algún diagrama mecánico de un pozo no está actualizado y se visualiza que en físico una carpeta de pozo posee realmente nuevos cambios a nivel de diagramas mecánicos, entonces él logra cotejar, actualizar toda la información y verificar cuáles son los aspectos que realmente han sido modificados o se han cambiado y para generar una nueva información. Las encuestas y las observaciones, las encuestas no estructuradas es para que se apoyen con los obreros que trabajan ahí, para hacerle unas preguntas de profundidad con respecto a cómo se manejan los equipos, cómo se trabaja en el pozo. Y la observación es para que a medida que está ocurriendo el fenómeno, yo poder ir tomando datos de lo que está sucediendo. ¿Qué otros ejemplos me darían los profesores? Bien, las técnicas de análisis de datos varían de acuerdo a los niveles de profundidad. Quizás en la investigación cuantitativa, pues, una parte pues son, se puede decir, subjetivas, porque se observan pequeños elementos que existen ahí. La observación pues es el medio a través del cual se obtiene la información. La observación es un método que se aplica desde el primer momento que se llega a la empresa, al departamento, hasta el momento donde se culmina, porque primero tenemos que observar los elementos que hay allí. Segundo, comprobarlo a través de la observación, la otra técnica de la lista de cotejo y la técnica de la encuesta. La encuesta se utiliza porque debemos ubicar personas claves dentro de la empresa. Si observemos tal situación allí, tenemos que observar, entrevistar a los informantes claves, que son los que van a garantizar la complementariedad dentro de la empresa. En el caso de las fichas técnicas, pues bueno, para el manejo y control de una determinada área, pues principalmente hay que realizar una conversación, en este caso una entrevista, para poder obtener datos referenciales de dicho departamento y por ello determinar la sistematicidad de esta ficha. Bien, con esto espero que este video los ayude cuando van a estructurar su capítulo 3. Los profesores están a la orden para guiarlos y bien darles las gracias a los profesores por su participación. Gracias.